Buenas noches para todos. Realmente estamos con una demora que la cual asumimos por una cuestión netamente laboral y luego para colmo tecnológica, y esto nos llevó a empezar 35 minutos después la charla prevista para las 19, aclarando que la profesora doctora Bárbara Gómez desde las 18:30 ya estaba en vilo esperándonos a nosotros, por lo cual asumimos toda la responsabilidad de esta transmisión y su inicio de manera tardía. Con las disculpas también de vuelta para todos nuestros seguidores y todos quienes están esperando esta charla magistral sobre el doctor Blas Garay. Pero siempre dicen de que lo bueno se hace esperar. Y para ya nomás darle uso de la palabra a la doctora Bárbara Gómez, quiero presentarle brevemente. Ella es licenciada en historia, también tiene una maestría en metodología científica y epistemológica en, en Argentina. Ella es doctora en historia también en la Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Miembro titular del Comité Paraguayo de Ciencia Histórica, especializado en área de humanidades, historia, arqueología, historia e historiografía paraguaya, ciencias sociales, ciencia de la educación, educación general y metodología de la investigación. Profesora Bárbara, doctora Bárbara, realmente es un lujo para nosotros tenerla a usted. Bienvenida. También un sincero pedido de perdón por esta demora que tuvimos, pero sin más preámbulo, el micrófono y la transmisión es toda suya. Muchas gracias, doctora Bárbara, por estar con nosotros esta noche. Bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias a todos los que están asistiendo desde su casa. Gracias Eduardo, y en tu nombre, gracias también a la Asociación Manduará que me invitó, que me permite compartir este conocimiento y esta investigación que estoy haciendo y este trabajo que vengo haciendo desde hace casi 10 años sobre Blas Garay. Así que agradezco el espacio y estoy feliz de poder compartir los avances de mi investigación. Bueno, sin dar más vueltas, voy a contar un poco. El webinar se llama Un paraguayo en los archivos españoles, Blas Garay, y la idea es contar un poco qué fue esta misión Garay, en qué consistió, qué fue hacer él, por qué la misión se hizo en el momento en que se hizo y qué cosas encontró y demás. Es importante que aclare que yo yo vengo estudiando a Garay desde que llegué acá a Paraguay en el año 2015 y este año, en el primer trimestre del año, enero, febrero y marzo, pude estar en España, fue la primera vez que viajaba al viejo mundo, y pude revisar una serie de lugares y demás, buscando información sobre la misión Garay. Yo fui con una beca del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entonces también agradezco al CONACYT como una instancia que fomenta y permite la producción científica. Pero voy a contarles un poco entonces directamente ya las cosas que fui descubriendo y demás. Antes que nada, a mí me parece que es fundamental conversar sobre por qué se produce la misión Garay y qué es la misión Garay. Casi todo el mundo conoce algo sobre Garay, igual yo voy a hacer una breve presentación sobre él, pero antes quiero contextualizar un poco qué pasa o por qué se produce la misión de Garay y en el tiempo en que se produce. La misión de Garay tiene que ser entendida como un episodio de las relaciones internacionales entre Paraguay y Bolivia durante el siglo XIX. Y
y como un capítulo más de esa historia que acaba con la guerra. Pero en este contexto en el que se produce la misión y demás, lo que vamos a ver es países que están muy desgastados por guerras que participan y un espíritu de intentar resolver las cosas de forma pacífica. ¿Me están siguiendo? Okay. Sí, profe, sí, profe. Okay. Bueno, primero entender que los límites entre Paraguay y Bolivia se intentan resolver, o hay un primer intento de resolver los límites durante el gobierno de Carlos Antonio López. Hay una primera protesta de Bolivia y después pasan diversas cosas, entre ellas la guerra y demás. Después de eso, Paraguay define sus límites después de la guerra de la Triple Alianza y define los límites con Brasil y con Argentina sin mucho margen de maniobra y de discusión. Por ahí con Argentina sí, con la zona de Villa Hayes. Una vez que se resuelve todo este tema y sobre todo lo que pasa con la zona de Villa Hayes, que les muestro acá, sería el territorio ese que el arbitraje del presidente Hayes le da a Paraguay, ese provoca una incomodidad en Bolivia, donde Bolivia dice ese territorio no es ni argentino ni paraguayo, ese territorio es boliviano. Entonces comienzan una serie de conversaciones y de negociaciones que van a devenir en 3 tratados, que es lo que yo les estoy mostrando, lo que ustedes están viendo en la página, que es el Tratado de 1879, después el Tratado de 1887 y el Tratado de 1894. Esto para no... El Tratado del 79 no llega a ser aceptado no llega ni siquiera a ser tratado por los poderes legislativos. Entre el Tratado del 79 y el Tratado del 87 sucede la Guerra del Pacífico, que Bolivia pierde la salida al Pacífico, y esto es muy importante porque ahí Bolivia está muy interesada en tener la salida por el río Paraguay, necesita una salida fluvial. En el medio, en el inicio de esa década, también se produce otra cosa en Paraguay que es muy importante, que es que se produce la venta de tierras fiscales durante el gobierno de Bernardino Caballero. Y eso valoriza las tierras del Chaco y valoriza la percepción que había sobre ese territorio. Entonces, ahí también la negociación un poco va cambiando. Entonces, el segundo tratado es el de 1887 entre Benjamín Acebal e Isaac Tamayo de Bolivia. El tratado no es aceptado por los poderes legislativos. Acuérdense que estos, Acebal, Tamayo, Benítez y Chazo, son ministros plenipotenciarios que negocian, firman, pero después que el tratado se firma, tiene que ser avalado por los poderes legislativos de los respectivos países. Entonces, eso también para entender que los tratados no es algo tan simple como parece, ¿sí? Eso es todo un detalle. En el año 94, después de mucha conversación de vuelta, se intenta una vez más firmar un tratado. El tratado se firma a fines del 94, en noviembre, después de un año entero de conversaciones y demás. Y de vuelta comienzan a haber tensiones y negativas de no aceptar. Y sobre todo emerge una figura que ya venía emergiendo, una figura en Paraguay, que es la de Alejandro Audibert, que se oponía a que el problema de límites con Bolivia se resuelva a través de tratados y sostenía que la forma de resolverse debía ser a través de la demostración de los documentos históricos que probaran la propiedad de Paraguay sobre los territorios del Chaco durante el periodo colonial, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean el mapa. Este es un mapa de cómo era el Paraguay en la independencia. Este es el mapa que le queda a Paraguay después de los tratados con las potencias ganadoras de la Guerra de la Triple Alianza. Estas son
unos textos que son fundamentales de Ricardo Scavone sobre las relaciones entre Bolivia y Paraguay del siglo XIX, que son fundamentales y que recomiendo vivamente para la lectura y que me sirvieron a mí de base para comprender en el marco de Key por qué se produce la famosa Misión Garay, ¿sí? Y este es el libro que escribe Alejandro Audibert, y acá es muy importante. Entre el segundo tratado y el tercer tratado, o sea, entre el tratado de Acebal Tamayo y el de Benítez Ichazo, Audibert ya venía planteando en los diarios de Asunción, la necesidad de que se trabaje con esta documentación, ¿no? Que se resuelva el problema con documentación. Entonces, el gobierno, el último año del gobierno de Patricio Escobar, le encarga a Audibert que haga una memoria con estos documentos. Pasan una serie de cosas, Audibert se tiene que exiliar, Audibert vuelve y Audibert escribe este libro que se edita en Buenos Aires, por eso dice Buenos Aires, donde él utiliza la memoria que le había encargado el presidente Escobar y presenta, el libro es un libro corto y lo que está tiene una reproducción enorme de documentos del periodo colonial, donde lo que se cuenta es cómo la ocupación en ese momento, la provincia de Paraguay o la intendencia y cómo ocupaba el territorio del Chaco, ¿sí? Y se supone que con esto era herramienta suficiente. Claramente eso no prospera porque después se hace el tercer tratado, que es el del 94. No sé si me van siguiendo. Solo hasta acá hago como un mini repaso. Tenemos el primer tratado, que es el de Cutquijarro, que no es aprobado. En el medio de ese primer tratado, y el segundo, lo que hay es la Guerra del Pacífico, que hace que Bolivia pierda su salida al mar y tenga un interés mayor por resolver por una salida al río Paraguay. El segundo tratado, Acebal Tamayo, que termina provocando este libro, no aceptan los poderes legislativos de ambos países, y finalmente se firma el tercer tratado, que es el del 94, que es Benítez Ichazo, donde acá la fuerza de Alejandro Audibert es bastante mayor. Audibert hace desde el diario El Pueblo, que era un diario liberal, baja muchísimo más línea con relación a que lo que estaba haciendo el gobierno era regalar territorio. Y en este marco va a entrar Garay también, porque Alejandro Audibert era profesor en ese momento, estamos en el año 1894, Audibert era jurista, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y era profesor en la universidad y era profesor de Garay. Garay en ese momento era un hombre férreo del Partido Colorado y publicaba bastantes cosas a favor del tratado. Ay, perdón, disculpe. Perdón. Bueno, entonces, acá, ¿cómo entra Garay? Garay es un chico joven. Garay vive, no sé si ustedes saben, solo 26 años, pero hace tantas cosas, es una persona muy intensa, muy activa, y es una persona difícil también en algunos aspectos, porque es muy confrontativo, tiene varios problemas, justamente por ese espíritu tan confrontativo que va a tener. Después de que él vuelve de España, vuelve un poco más tranquilo, pero sigue siendo muy enérgico y muy, muy vehemente en sus discusiones y demás. ¿Qué es lo que hay que entender con relación a la misión? Garay la misión se produce porque el gobierno del general Egusquiza, el tratado se firma el último día antes de que Egusquiza asuma su gobierno, el 24 de noviembre. Egusquiza asume el cargo el 25 de noviembre de 1894.
Y ahí el tratado se va a terminar discutiendo en el Poder Legislativo en el 95. En el 95, esa idea de lo que planteaba Audibert es una idea que, aunque Audibert haya sido de la oposición, estaba flotaba en el aire, y entonces lo que decide hacer el Poder Legislativo es hacer dos cosas. Por un lado es que se haga una misión a Europa a buscar documentos, sobre todo en los archivos españoles, y por otro lado que se arme una comisión en Paraguay con Aceval, Cecilio Báez y Centurión, Juan Crisóstomo, para estudiar la documentación que había, ¿sí? Esas dos cosas se deciden, eso es 1895, mitad de 1895, entre junio y julio de 1895, ¿sí? Para diciembre del 95 ya se sabe que es Garay el que va a hacer la misión, y él es el que se va a ir. La misión termina arrancando en marzo del 96, él termina viajando, se recibe, presenta su tesis para ser doctor en Derecho, se casa con María Valdovinos, que es quien lo va a acompañar toda su vida, y se van para España. Esto, hasta acá la misión paraguaya, y ahora ya voy a contar algunas cosas más. Pero quiero presentarles y quiero contarles que Paraguay no era el primer país que había hecho misiones de búsqueda documental. Argentina, Chile, Uruguay y un montón de otros países habían hecho otras misiones en décadas anteriores, porque la práctica de ir a buscar documentación a Europa para corroborar o para resolver cuestiones de límites es algo que era una práctica común a fines del siglo XIX. Yo no sé si ustedes saben, pero entre Chile y Argentina hay un problema enorme con la Patagonia, muy grande, que se intenta resolver de todas las formas posibles por tratados y con documentación. Entonces, Vicente Gregorio Quesada es un argentino, era director de la Biblioteca de Buenos Aires, y él estuvo en la década del 70 en Europa, vuelve, y esto es un libro donde él cuenta cómo fue su experiencia en los archivos europeos. Está la misión de él y la misión de este señor, que es Carlos Morla Vicuña, que es un chileno, que se va un poco antes que Vicente Gregorio Quesada, y ellos lo que hacen es, mientras están en Europa, cuentan cómo es la búsqueda de documentos, cuentan una serie de cosas, y todo ese tipo de documentos y de memorias y de cartas que ellos cuentan que se publican son fundamentales para Garay. Piensen lo siguiente, tanto Morla Vicuña como Quesada se van en la década del 70, y entre las publicaciones de ellos salen a fines de los 70 y a mediados de los 80. Garay se va en la década del 90. Y es importante porque Garay se va sabiendo qué problemas se va a encontrar, cuáles son las dificultades de conseguir documentación. Acuérdense que la documentación está hecha en lógica del Imperio Español, no con la lógica de los nuevos estados en funcionamiento, ¿sí? Entonces, eso es importante que, entonces, cuando uno va a buscar la documentación, se encuentra con una serie de problemáticas que son bastante importantes, que Garay les va a contar en sus cartas, pero que estos autores las comentan. Misiones, archivos europeos hay un montón en toda América Latina, ¿sí? No sé si todos los problemas que tiene Venezuela con la Guyana inglesa, los problemas que tiene Colombia con Panamá, bueno, todo y más. Entonces hay varias misiones que se hacen en paralelo. Acá la pregunta que yo me hice es, ¿qué sabía yo de la misión Garay? O sea, yo me voy a ir a España y es importante que yo tenga muy claro toda la información que hay disponible acá en Paraguay sobre eso. Entonces, esto es un principio básico de investigación. Uno tiene que tratar de investigar lo máximo que hay sobre el tema para saber qué buscar, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas sabía sobre Garay? Primero, en la Academia Paraguaya de la Historia
está el Fondo Blas Garay, donde hay cartas personales de Garay que Garay enviaba a su cuñado Gabriel Valdovinos. Gabriel Valdovinos era el hermano de María. María Valdovinos era la esposa de Garay, ¿sí? Entonces él le manda un montón de cartas y muchas de esas cartas, o sea, no todas, porque hay cartas que las cartas para Gabriel comienzan a fines del 96 y él estaba en España desde junio, pero estas son las que se conservan. Después también están en el archivo histórico diplomático José Falcón, están las cartas que Garay le mandaba a su jefe, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que en ese momento era José II de Kut. Esas cartas sí son, hay cartas de antes de noviembre del 96. Acuérdense, él sale en marzo del 96, sale con María desde acá, desde Asunción, va hasta Buenos Aires y de ahí se van para Europa y el registro es que ellos están llegando a Vigo para junio del 96, ¿sí? Como para que se hagan una idea también el tiempo que duraba el viaje. Bueno, y otra cosa que hay es, en junio del año 2022, yo hice una curaduría junto con la gente del Archivo Histórico y Diplomático José Falcón, que gentilmente me invitaron, donde lo que se hizo fue exponer la documentación que Garay había traído y que se conserva en la actualidad, ¿sí? Entonces, o sea, y si ustedes quieren ir, por ejemplo, y saber cuáles son los documentos que Garay trajo, ustedes pueden entrar a la página web del Archivo Diplomático José Falcón y ver que son todos los documentos que trajo Garay son todos documentos del periodo colonial, ¿sí? Y otros documentos más que después les cuento. Pero bueno, acá la idea era mostrar esos documentos y mostrar cómo fue el proceso, porque Garay estuvo 2 años allá, pero los documentos tardaron casi 10 años, todos los documentos tardaron casi 10 años en venir, ¿sí? Bueno, y después otra cosa que sabíamos también sobre Garay era que mientras él, yo no sé si ustedes saben, Garay publicó un par de libros y publicó 4 libros estando en España. Publicó el Compendio Elemental de Historia del Paraguay, que era un libro de texto que él quería que se utilice en las escuelas, porque en las escuelas acá de Paraguay se utilizaba un compendio elemental de Historia y Geografía del Paraguay escrito por 2 extranjeros que eran Terán y Gamba, pero Pereira Gamba y Leopoldo de Terán. Y la idea que él quería era que se utilice, que en las escuelas del Paraguay se utilice un libro escrito por un paraguayo, ¿sí? Entonces él hace este Compendio Elemental de Historia del Paraguay. Este libro, el Compendio Elemental de Historia del Paraguay, él lo escribe en Paraguay y lo único que hace es publicarlo allá en España, ¿sí? Ahí es por la conveniencia con la librería y casa editora Uribe y demás, es eso. Hay una cuestión, el tema de las publicaciones de las cosas allá, eso no hay que perder de vista, es más que nada una cuestión económica, ¿sí? El otro libro que publica, estando también en España, es La Revolución de la Independencia, que es uno, no es el primero, pero es uno de los primeros libros escritos con fuentes y con el estilo de construcción de la historia de ese periodo sobre la independencia del Paraguay. Es un libro escrito dialogando mucho con la obra de Bartolomé Mitre y ese diálogo es tanto de crítica como de aval y demás con relación a algunas cosas. Este libro también, mi suposición, por las fuentes que él cita, también fue escrito acá en Paraguay, ¿sí? Perdón, y los otros 2 libros, ¿cuáles son? Uno es el breve resumen de la historia del Paraguay. El breve resumen es justamente un breve resumen del compendio. Y después lo que él hace es un prólogo a la obra de Del Techo y este prólogo sí él escribe en España y este prólogo él sí lo escribe utilizando manuscritos que están en la Biblioteca Nacional de España
a las que no habían tenido acceso otras personas que no hayan ido a la biblioteca, ¿sí? Entonces, el libro, el prólogo es un libro, después lo transforma en libro, que se va a transformar en el famoso El comunismo de las misiones de la Compañía de Jesús en el Paraguay, ¿sí? No piensen que es un libro marxista, por favor, no es eso, es un libro donde él muestra cómo es la organización económica y él considera que la organización económica es de carácter comunista, pero no es pro Marx, ni es marxista, ni nada de ese tipo de cosas. Eso por las dudas aclaro. Y acá esta foto de este diario que dice Conferencia de la Sociedad Geográfica de Madrid, ¿esto es qué cosa? Otra información que teníamos, que tenía yo, y porque habían escrito otros autores sobre este tema, era que mientras Garay está en España, él dicta una conferencia en la Sociedad Geográfica de Madrid y dicta una conferencia sobre justamente el gobierno económico de las misiones jesuíticas del Paraguay. Acá es importante entender que Garay lo que entiende es que si él quiere ir a dar una conferencia en una institución española, tiene que contar algún tema que permita unir Paraguay con España, y ahí lo encuentra. La conferencia tiene mucho éxito justamente porque él usa esta documentación novedosa que son los manuscritos de los padres provinciales que están en la Biblioteca Nacional de España. Lo que tienen que saber es que él da la conferencia en febrero del 97 y después termina publicando el libro. Después también publica el mismo libro que es, esto parece como un trabalengua, El comunismo de las misiones, solo, a ver, para que se entienda. El texto del comunismo de las misiones es el texto que él va a presentar para que se publique como si fuera la conferencia y es el mismo texto que él utiliza como prólogo para la obra Del Techo. Cronológicamente, lo que primero se publica es el prólogo a la obra Del Techo, después se publica el libro solo como El comunismo de las misiones y después se va a publicar como si fuera la conferencia. Él dictó la conferencia oralmente, pero no tenía un documento y después aparece como un solo material. Pero que se entienda, si no preguntan cualquier cosa y yo explico sin ningún problema. Aprovecho esto y digo, yo tengo una página de divulgación de toda esta producción, de los documentos y todo esto de Garay, que se llama Tras los Pasos de Garay. Si no están siguiendo, los invito a que sigan. Y ahí estoy contando todos estos pasos, voy publicando progresivamente y ahí cuento, muestro el documento, digo de dónde saqué la fuente y todo eso, para que todo el mundo tenga acceso, porque la idea es divulgar y la idea es que la gente conozca esta historia, ¿sí? Bien, entonces ahora les cuento un poco los resultados de mi investigación en España, porque esta era la información con la que íbamos. Bueno, esto es una lista rápida que no les voy a atosigar mucho, que es, yo tenía pensado ir a visitar la Biblioteca Nacional de España, la Real Academia de la Historia, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Indias y la Sociedad Geográfica. Esos eran los lugares a los que iba a ir a visitar. Acá es importante entender algo. Hay un montón de información que está digitalizada en todos estos lugares, ¿sí? Bueno, tomo un mate. Yo soy argentina y por eso tomo mate, no importa si hace frío o hace calor, enero, febrero. Tomo también tereré, les cuento, pero también tomo mate. Excelente, profe, excelente. Te estamos siguiendo, profe, te estamos siguiendo, sin problema. Bueno, entonces, el archivo, lo que hay que saber es que estos lugares a los que fui a visitar, lo que yo iba a pedir era información del registro de las visitas que realizó Garay. Entonces, yo iba a visitar el archivo del archivo. Entonces, el archivo de la Biblioteca Nacional, el archivo de la Real Academia, el archivo del Archivo Histórico Nacional y demás. Toda esa información no está digitalizada, ¿sí? Por eso también el hacer la visita, porque había que ver cuál era el registro, cuándo Garay había ido, qué documentación Garay había consultado, cómo Garay había ido, si se había presentado y demás. En el otro lado de la pantalla, donde dice sitios visitados, es que yo terminé visitando un montón de otros lugares más,
porque la propia investigación me fue llevando. Esto también es experiencia de investigación. Para quien está arrancando o quien hace investigación, uno se va con una idea, con una hipótesis y dice, bueno, voy a visitar 5 lugares y cuando estás ahí en el medio, resulta que tenés que visitar 20 lugares más y demás, ¿sí? Eso es muy normal, que uno va con una idea y después van apareciendo nuevas cosas, nuevas sugerencias, un lugar que nadie te había dicho que podías encontrar algo y en realidad estando ahí descubrís que vas y demás. Entonces, eso también es parte de la dinámica de la investigación científica, no solo en historia, sino en otras disciplinas también. Bueno, estas visitas que puse en color rojo, gente, es porque en este lugar no conseguí nada. En la Biblioteca Nacional de España yo pude ver los manuscritos de Garay, les cuento, sí, fue súper emocionante porque vi los manuscritos que el propio Garay había visto. Hay algo, yo no tengo fotos de las consultas ni nada de eso porque uno no puede sacar fotos en las salas de consulta. Entonces, yo tengo fotos, cualquiera que sigue mi página puede ver que tengo fotos de las instituciones por afuera, pero no tengo fotos consultando porque eso está prohibido, ¿sí? Bueno, en la Biblioteca Nacional de España no hay un archivo del siglo XIX, entonces no hay registro de cuándo estuvo Garay, ni hay registro de qué cosas consultó Garay. ¿Qué hay en la Biblioteca Nacional de España? Libros originales de Garay. Esos libros, las obras de Garay fueron reeditadas un montón de veces, pero los originales de las obras de Garay, los que se publicaron mientras él estuvo en España, están en la Biblioteca Nacional de España. En la Real Academia de la Historia, que es un lugar donde en las cartas él dice que fue y consultó, no hay ningún registro tampoco. Yo pensé que por ahí Garay había sido miembro de la Real Academia de la Historia de España y no hay registro. El único que era miembro de la Real Academia era José II de Cud y pude ver el expediente de José II de Cud, pero no me permitieron tomar fotos, yo transcribí nomás. José II era miembro de la Real Academia de la Historia. José II, acuérdense, de Cud, era el jefe de Garay, ministro de Relaciones Exteriores. Él era miembro de la Academia desde la década del 80. Y en la Sociedad Geográfica de Madrid, que yo pensé que iba a encontrar, no sé, alguna cosa sobre la conferencia o algo de todo eso, la Sociedad Geográfica de Madrid tuvo un problema que fue que sufrió un incendio en 1950 muy importante y se perdió un montón de material y entonces quedaron los boletines que esos porque se conservaron en otras instituciones y nada más. Entonces estos 3 lugares marqué en rojo porque fueron los lugares en donde no conseguí casi no conseguí información. En todos los otros conseguí y les voy a contar un poco. Bien. En el Archivo Histórico Nacional, ¿qué encontré? Acá hay algo que es muy importante de entender. Para acceder a los archivos europeos, uno necesita, en esa época y ahora también, en la actualidad también, porque yo tuve que hacerme un carnecito y todo eso está en la página web de Tras los Pasos de Garay, pueden chusmear, está mi foto con cara de espanto porque hacía muchísimo frío cuando fui. Garay cuando Garay llega, lo que hace el ministro paraguayo que estaba en Europa como representante en las Cortes de España, Inglaterra y para la República de Francia, que era Eusebio Machain, lo que hace Machain es tramitar los permisos para que Garay pueda acceder a los distintos archivos. Y a diferencia de lo que pasaba en otros países, en lo que pasa ahora, cada archivo dependía de un ministerio distinto. Entonces, para acceder al archivo de Indias, que es el que está en Sevilla, había que pedir permiso al Ministerio de Ultramar. Y hay que hacer toda una cadena de permisos, gente. Si ustedes sienten que nosotros somos burocráticos, la monarquía española en ese tiempo era bien burocrática. Y entonces Machain tenía que pedir permiso al ministro
al Ministerio de Estado. El Ministerio de Estado, a su vez, conducía los permisos al Ministerio de Ultramar y del otro al Ministerio de Fomento. Y de ahí después volvía al recorrido y volvía hacia Garay. En el Archivo Histórico Nacional, entonces, yo encontré todas estas, como ustedes ven en la foto, dice Archivo de Indias, asunto Don Blas Garay, autorización para examinar y sacar copia de documentos relativos a la historia y límites del Paraguay. Bueno, estas son cartas también de los permisos, si consiguen percibir, dice Ministerio de Estado, es una de los logos, y en el otro es el Ministerio de Ultramar, tienen las fechas de los permisos y demás. Ya estoy hablando hace 44 minutos. Voy más rápido ahora para que no se aburran. No sé si todo el mundo, si alguien tiene dudas, puede ir escribiendo, preguntando después, respondo sin ningún problema, ¿sí? Seguimos atentos, profe, ni te preocupes por el tiempo, al contrario, es apasionante todo lo que nos estás contando. Bueno, seguimos, profe, adelante. Bueno, y sí, gente, lo que fue un súper hallado, sí, se dice así, creo, que es en el Archivo Histórico Nacional había que buscar registros, y la gente que va al archivo histórico generalmente busca documentación, no busca documentación sobre el funcionamiento del archivo. Entonces, busqué por un montón de lugares y finalmente descubrimos que el Archivo Histórico Nacional tenía un libro de registro de copias de documentos. Acuérdense, ahora yo fui al archivo y sacaba fotos con el celular. En esa época Garay iba, pedía los expedientes y se copiaban a mano los documentos. Y las reales cédulas y todo eso, y eso se tardaba un montón de tiempo. Bueno, en este libro está la lista, hay una lista de 27 documentos que pidió Garay, ¿sí? El libro dice Archivo Histórico Nacional, libro de registro de copia de documentos, da principio el 5 de septiembre de 1896, al tomar posesión del cargo, el jefe de este Archivo Histórico Nacional, don Vicente Vignó y Ballester. Bueno, acá en esta imagen que está viendo dice que el 10 de diciembre, en la parte de abajo de la imagen, dice el 10 de diciembre, está en el centro la lista de documentos que pidió copia Garay. No hace falta que Garay haya copiado, él pedía copia y vos contratabas un copista que te copiaba y que tenía que saber leer documentos del periodo que había, o sea, que sabía paleografía. Dice, don Blas Garay, encargado de negocios del Paraguay en España. Esto también, el cargo que detentaba Garay circulando por España era encargado de negocios de la República del Paraguay, ¿sí? Bueno, acá siguen la lista porque son un total de 27 documentos. Ustedes quieren saber qué documentos pidió Garay, de qué eran y demás. Son todos documentos de fines del 18. Son documentos ya bien cercanos a la independencia, 1793, y algo. Toda esta lista de documentos y qué dice cada uno de los documentos y la transcripción de todos esos documentos está todo en mi página, en mi fanpage, Tras los Pasos de Garay. Entonces, cualquiera puede ver. La pregunta, esto también, y la pregunta del millón que ustedes se hacen y yo también me hago. Estos documentos que estaban, que según registro Garay copió del Archivo Histórico Nacional, ¿están acá en el archivo José Falcón? No, no están. Porque Garay entregó un montón, después que Garay se muere, se entregan un montón de documentos al archivo, pero no todos se conservaron. Tenemos una suposición y una hipótesis que muchos de los documentos que copió Garay durante esta misión están en el archivo Gondra que se encuentra en la Universidad de Texas. Así que crucen los dedos para que yo consiga otra beca para ir a la Universidad de Texas y descubrir esos archivos. Ese es un pedido especial que les hago. Bueno, seguimos. Entonces, eso que les conté ahí fue lo que yo encontré en el Archivo Histórico Nacional que queda en Madrid. En el Archivo General de Administración, que es un archivo que contiene lo que tenía antes el archivo de Simancas, y tiene un montón de cosas administrativos gubernamentales.
bueno, ahí aparecen también un montón, los otros permisos que yo no había encontrado, ¿sí? Este archivo está en una ciudad que se llama Alcalá de Henares, que es una ciudad muy, muy linda, que vale la pena visitar. Y ya me voy directo, para no prolongar tanto, al Archivo General de Indias. El Archivo General de Indias, todos los documentos que están acá en el Archivo José Falcón son documentos que vinieron del Archivo General de Indias. El Archivo General de Indias es la meca de los historiadores de América, porque ahí está la gran mayoría de información. Todo lo que yo les conté que escribió Quesada y escribieron Morla Vicuña, escribieron mayoritariamente sobre este Archivo General de Indias, ¿sí? Que es, o sea, Garay en realidad la mayor cantidad de documentos copiados son de este archivo. Y acá en este archivo, también a diferencia de lo que pasó con el Archivo Histórico Nacional, en el Histórico Nacional se copiaba un registro de los había un libro donde se registraban los documentos que se copiaba. Acá había un sistema de registro distinto, que era, este era un formulario, acá les muestro en esta imagen que se ve mejor. AGI es Archivo General de Indias, ahí vos ponías la fecha, el número, decía búsqueda, busca, solicitada por tal persona, relativa a tal tema, y ahí uno tenía que poner los legajos examinados, el estante, el cajón y el número de legajo, y tenía que comentar qué resultados obtuvo. Este material está en el Archivo General de Indias y fue completado por el propio Garay. Si ustedes quieren saber cómo era la letra de Garay, es esta. Esta es la letra de Garay, esta es la letra de él. Entonces, esta es la lista que él escribe. Ven, ahí dice, él, en el estante 1, cajón 5, legajo del 22 al 26, y así. Esto tiene 4 páginas. Él dice que comienza la búsqueda en abril y termina la búsqueda el 2 de agosto. Esta numeración, gente, es una numeración vieja, o sea, esta numeración es la numeración que estaba vigente cuando Garay estuvo ahí. Y para saber qué cosas buscó Garay, uno lo que tiene que hacer es entrar al archivo y pedir, hacer un ejercicio de actualización. Vos pones uno por uno los estantes, cajón y legajo, y el archivo te hace, tiene como un programa y el archivo te hace la reconversión. Yo hice eso y tengo ese documento en un Excel, que la intención es publicarlo también en mi página. Yo todavía no publiqué porque, solo también para aclarar, en mi fanpage lo que hago es presentar todo de forma organizada y cronológica. Entonces, es como que yo en la fanpage estoy en abril, estoy cuando él acaba de llegar a Sevilla, estoy mostrando dónde vivió Garay, que él cuenta que vive en un hotel, que le cuentan una carta a su cuñado que vive en un hotel recheto, que es caro, dice que es carísimo y no sé qué, y que está ahí 2 o 3 días y ya se está por ir a un piso que alquilaron. Y entonces después voy a contar y voy a mostrar esto también, porque la idea es, repito, socializar la información y compartir. La gente tiene que saber que esto se hizo y que esto está y que está disponible. Bien. Esto también encontré en el archivo histórico, en el Archivo General de Indias, que es una carta, si hay alguien que conoce, de Eusebio Ayala. Y la carta es de 1901. Para esta altura Garay ya se había muerto, acuérdense. Garay está en España 96 y 97, a fines del 97 Garay vuelve, hay registros de que Garay está llegando a Asunción el 9 de diciembre de 1897 y Garay vive todo el año 98 y todo el año 99. En diciembre del 99, no sé si ustedes saben, lo matan a Garay, agoniza 1 o 2 días y finalmente muere. Después de que Garay muere, lo que se hace es, María, la esposa, la viuda, entrega toda la documentación que Garay tenía en la casa sobre, sobre todo lo que él había traído. Él trae y entrega un montón de documentación, pero después él se queda con mucha documentación también. Y eso se entrega todo y hay una nota
donde está el registro de la entrega y todo ese tipo de cosas. Eso está todo en el archivo José Falcón. ¿Cuál es el punto? Si ustedes prestan atención, toda esta lista de documentos son como 28 o 29 documentos por hoja, o sea, son un montón de documentos. Y acuérdense que los documentos hay que copiar y a veces es una real cédula que tiene como, no sé, 100 páginas. Y eso acuérdense que hay que copiar todo a mano. Entonces, Garay vuelve de España y deja una lista enorme de documentos que se tienen que seguir copiando. Acuérdense también lo siguiente. Él le deja a la persona que tiene que seguir, o sea, él le deja un encargado de negocios que es un señor que se llama Vicente Llorens, que trabajaba en el Archivo General de Indias, y Vicente era el encargado de contratar copistas que le copiaran a Garay, porque el personal del archivo no se podía dedicar a copiar porque tenía que atender a distintas personas. A esos copistas había que pagarle, gente, ese trabajo no era gratuito. Y nada, y eso había que, y entonces eso había que mandar y copiar y era toda una cadena lenta, pero que se hacía. Lo que ustedes tienen que saber, y esto es muy importante, Garay estuvo en España, ¿no? 1896, 1897, y los documentos que él pidió y encargó siguieron llegando hasta el año 1909. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando se terminaba de copiar se anotaba la fecha. Entonces, cuando ustedes vayan al archivo José Falcón y pidan para ver esos documentos, van a ver que dice documento copiado por el nombre del copista y dice la fecha, ¿sí? Muy bien. Dicho todo esto, acá es que tenemos una carta de Eusebio Ayala que encontré en el archivo de Indias, que es una carta que Eusebio Ayala escribe estando en Madrid el 7 de noviembre de 1901 y le escribe a Pedro Torres Lanzas. ¿Quién era Pedro Torres Lanzas? El director del Archivo General de Indias. Y le pregunta si hay documentos que Garay dejó encargado para copiar. Y Torres Lanzas le dice que sí, que hay documentos y que de eso se encarga Vicente Llorens y que entonces si él quiere saber más información que le escriba directamente a Vicente Llorens, que es como que era un secretario del archivo, ¿sí? Pero esto también para que vean que había una preocupación por seguir hallando. ¿Qué es lo que dice Garay? Garay en las cartas le dice a José II de Cud que él encontró mucha documentación que permitía probar la propiedad de Paraguay sobre los territorios del Chaco. Y él le dice que son documentos contundentes y fundamentales. ¿Qué pasa entre este periodo y la guerra? Pasan 3 décadas y pasan muchas otras cosas más también, que eso es tema de otra conversación. Bueno, esto también encontré en el Archivo General de Indias, que es una carta de recomendación que vieron que a veces uno necesita un favor en algún lugar y entonces le pide la recomendación a alguien, porque si vos vas con la recomendación de alguien importante, te abren las puertas más fáciles. Si ustedes creen que eso es una práctica del siglo XXI y solo de Paraguay, se equivocan. 1897, Garay llega al Archivo General de Indias con todos los permisos que yo les conté que buscamos y que encontramos allá en el Archivo Histórico Nacional, y esta es una recomendación del secretario general de la Universidad Literaria de Sevilla. El señor se llamaba Francisco Caballero Infante y Suazo. Nombre bien largo, triple apellido. Bueno, Francisco Caballero, un señor muy importante, que le hace esta recomendación que ayuda, que facilita. Todas las recomendaciones de gente importante facilitaban la atención y que todo funcionara mejor. Estos son registros de copias que el Archivo General de Indias, el director del Archivo General de Indias registraba las cartas que recibía y las cartas que emitía. En estas cartas, y esto ya para ir cerrando, lo que él hace es registrar que Blas Garay le regala sus libros, registrar que Blas Garay trabaja muchas horas en el archivo, porque Blas Garay cuenta que él trabaja
más horas. El archivo funcionaba, si ustedes, de 7 a 1, y él trabaja de corrido como hasta las 5 o 6 de la tarde, porque tiene permisos especiales. Entonces, todos estos avales que él tenía son fundamentales para poder lograr todo lo que logró. Bueno, esto también es otro registro de eso. Y una de las cosas que fue súper importante también que descubrí, que quiero compartir con ustedes, es que él usa los libros que él publica y regala gente importante de España. Entonces eso le permite construir una red de relaciones súper importante. El problema está que Garay se muere, como ya les conté, en diciembre del 99, entonces no vemos cuánto se van tejiendo esas redes, pero así como él dio la conferencia, él regala. Esto es un libro que está en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho, y es un libro que Garay le dedica a Altamira. Esa es la letra de Altamira también. Y ese señor que está ahí barbudo, como ustedes ven, es Rafael Altamira. Rafael Altamira, ¿quién era? Un historiador súper importante del momento, un historiador muy de vanguardia y demás. Después lo que va a hacer Rafael Altamira es en este boletín va a hacer una reseña de la obra de Garay, una reseña muy positiva de la obra de Garay. Y eso era muy importante, igual que es ahora, gente, cuando uno publica un libro y que el libro salga en tal diario, que no sé quién comente, que no sé quién haga el prólogo, esto es también para que vean que hay mucho del funcionamiento de la práctica histórica y de la práctica asociada a los libros y demás, que se mantiene. Esto pasó hace casi 150 años y esto es igual. Nada más que ahora se hace por ahí en Internet, en Facebook, en no sé qué, pero es la lógica similar. Este es otro libro que también Garay regala, y le regala a Antonio Graíño. Antonio Graíño, quien es un señor súper importante también, pero Antonio Graíño lo que hace es dirigir una biblioteca que se llama la Biblioteca General Victoriano Suárez. Es una biblioteca, no, perdón, no es una biblioteca, es una librería enorme, inmensa de Madrid, que publicaba muchísimos libros, que vendía muchísimos libros, y que tenía una relación fluidísima con todas las colonias, con las ex colonias españolas, tanto con Filipinas como con todas las de América. Entonces, si uno quería información sobre América, se iba a la biblioteca de Antonio Graíño, ¿sí? a la librería de Antonio Graíño. Y Antonio Graíño, él le regala todos los libros que publica, le regala todos, y siempre mi querido amigo y demás. Antonio Graíño es un señor muy importante. Estos son los ex libris de la colección. Muchas de las colecciones de estos personajes importantes están en bibliotecas españolas. Ahora por eso uno puede tener acceso, ¿sí? Y esto es simplemente para que vean una cosa un poco más de Antonio Graíño. Antonio Graíño no solo era el dueño, en realidad estaba casado con la familia de la esposa de Antonio Graíño, era la dueña de la librería general de Victoriano Suárez, pero él la maneja y la amplía considerablemente. Y él es un gran articulador y conseguidor de documentos. Él tiene una relación muy, muy fluida con Pedro Torres Lanzas, que es el director del Archivo General de Indias, y si vos querías un documento y le mandabas a Torres Lanzas y Torres Lanzas no te respondía, le escribías a Graíño, Graíño le escribía a Torres Lanzas, y ahí se conseguía todo mucho más rápido. Nosotros, no sé si paré de compartir la presentación. Lo que tienen que saber es, probablemente si Garay seguía vivo, le iba a seguir pidiendo documentación a Graíño. Estas fotos las últimas fotos que compartí de Graíño son fotos ya de 1900 y algo, ¿sí? De 1902 o 1903. Yo creo que hay mucha cosa que, como la vida de Garay se corta, no manejamos. Sobre las relaciones que él fue construyendo y demás, y entonces no podemos ver cómo prosperó algunas cosas.
Pero ¿qué es lo importante que tiene que quedar acá y que ustedes tienen que saber sobre la misión? Garay trabajó un montón, eso que les dije, que él era una persona activa y demás, él consiguió una cantidad enorme de documentos, trabaja muchísimo en todos los acervos existentes en ese momento, consigue documentos que permitirían probar la propiedad de Paraguay sobre los territorios del Chaco, publica los libros, escribe cartas a sus amigos, escribe artículos que salen publicados acá en Asunción y discute con Ichazo, que era el ministro plenipotenciario de Bolivia, discute con Manuel Gondra, discute con Manuel Domínguez, todo eso hace todo junto y en paralelo. Garay es un personaje muy interesante porque hace un montón de cosas todas juntas. Uno piensa si Garay hubiera vivido en el siglo XXI con internet y con todo caso, no sé cuántas cosas habría hecho o por ahí no habría hecho ninguna, no sé. Pero bueno, en realidad es una figura importante y la misión es, es algo fundamental también, es algo fundamental para que entendamos que la historia no es que terminó una guerra y comenzó otra, sino que hay momentos, y este fines del 19, tanto Bolivia como Paraguay no tenían ninguna intención de enfrentarse en una guerra nuevamente para resolver el problema. Lo que uno ve en este contexto sociohistórico es que había una intención de ambos países de resolver las cuestiones de forma pacífica, ya sea a través de tratados, ya sea a través de búsqueda de documentos, ya sea a través de arbitraje, ya sea a través de distintas cosas. Porque piensen que muchos de los hombres que gobernaron el país en este momento, lo que conocemos como Primera Era Colorada, e incluso los primeros años también de los gobiernos liberales a partir de 1904, habían visto y tenían en la piel lo que había sido la guerra de la Triple Alianza. Y ahora uno mira un montón de cosas, pero piensen que esa gente, ahora desde el presente nosotros miramos un montón de cosas de la guerra, pero esa gente perdió un montón de cosas. Esa gente vio lo difícil que fue reconstruir el país de toda la masacre que fue la guerra y del horror. Entonces, es importante entender que la misión era una forma de resolver los problemas de forma pacífica. Y es importante entender eso, que hay momentos donde es eso lo que prima y 20 años después eso va a cambiar, ¿sí? 30 años después eso va a cambiar. Pero lo que nos muestra la historia y lo que nos muestra la misión, gente, es que la historia es dinámica, que las cosas van cambiando, que hoy tiene vigencia esto y mañana tiene vigencia otra cosa. ¿Sí? Bueno, es eso y espero que les guste. Y estoy abierta a todas las preguntas que quieran. Profe, Sí. profe Bárbara, realmente el final fue eh, bastante reflexivo y para quienes nos apasiona la historia, nos damos cuenta de que con todo el trabajo que vos realizaste, porque gracias a vos estamos teniendo esto, tras los pasos de Garay justamente nos damos cuenta de que no es una ciencia aburrida, no es una ciencia que está solamente en los libros, ni que mucho menos está en la parte que nos da gusto de las ciencias sociales. Al contrario, es apasionante, es dinámica, como vos estás diciendo, y realmente me quedé también con una frase tuya: ¿qué hubiese pasado si él continuase con vida? Eh, y viceversa, ¿qué hubiese hecho él estando hoy con nosotros, ¿verdad? Un joven paraguayo que con todo ese trabajo que hizo, y vos mismo estás dando fe a que ese trabajo fue realizado, no sirvió nada más y nada menos que para defender en una guerra internacional, o por lo menos en las vísperas de lo que después sería una guerra.
Y, profe, esto es gracias a que vos pudiste contarnos todo este trabajo, ¿verdad? Que hiciste. No sé, profe, todos están hablando maravillas en la página. Muy interesante, muchas gracias por compartir, muy interesante. Gracias, profe, por compartir su conocimiento. También habla de la iniciativa de esta charla. No hay ninguna pregunta, por lo menos por ahora. Pero sí, profe, yo quiero preguntarte. Sí, profe. Sí, Perdón. claro. Yo soy partidaria de comprender que por más que yo haya ido sola a España y estuve sola haciendo la investigación, el trabajo científico se construye en comunidad. Entonces, hay un montón de cosas que yo sé de Garay porque hubo un montón de gente que ya investigó antes y eso es importante. Toda la producción de Ricardo Jabone, toda la producción de Liliana Bresso, toda la producción de Ignacio Telesca, toda la producción de un montón de gente que vinieron mucho antes que ellos, que escribieron sobre Garay. Carlos Centurión, el propio Silvano Mosqueira, incluso la apropiación después fuerte que hace el Partido Colorado ya del Partido Colorado del siglo XX, Natalicio González, con Duarte Prado, Marisevich, Roque Vallejos, todo el mundo, hay un montón de gente que escribió sobre Garay, que habló sobre Garay, y yo los leí a todos ellos y fui con toda esa información. Esto que quiero decir también es que es importante que leamos las producciones que hacen otras personas. Hay una biografía de Bernardino Cano Radil, también sobre Garay, que es muy importante y es muy interesante. A veces uno no está de acuerdo con lo que dicen algunas personas, pero es súper importante saber todo lo que escribieron los otros, leer los otros y sobre eso construir, buscar las fuentes después y discutir o lo que sea, ¿sí? Eso por un lado. Y otra cosa es un montón de alegatos que se hicieron en las primeras décadas, en las 3 primeras décadas antes de que incluso de la guerra, se hicieron con mucha esta documentación. Entonces, mucho de lo que escribió Fulgencio R. Moreno y mucho de lo que escribió Manuel Domínguez también fue hecho o sea, el trabajo de Garay sirvió para algo, eso es importante. Sirvió para algo, sirvió para visibilizar a Paraguay también en España, sirvió para que se intente resolver el problema de forma pacífica. Después las cosas no funcionaron así y además aparecieron un montón de nuevas variables en el siglo XX con relación a los problemas con Bolivia. Pero me parece que eso es importante, que entendamos que aunque a veces uno, y esto para todo el mundo, que a veces uno investiga una cosa solo y no sé qué, socialicen esa información, compartan esa información, lean la información que hace otro compañero, que hace otra persona, porque eso es lo que permite construir una ciencia histórica fuerte, una ciencia histórica que permita crecer y que nos permita entender el funcionamiento de la sociedad y dónde estamos. ¿Me siguen? Sí, profe. Justamente el punto es de que justamente gracias a tu trabajo y al trabajo anterior, uno puede cotejar diversas versiones, posturas y así generar, luego de un análisis, una opinión propia y reflexiva sobre lo que son los documentos que justamente me pareció fantástico. No todas las veces lo que lees te va a gustar, pero a partir de ahí vos podés quitar tus propias conclusiones. Y qué mejor que una experiencia como la tuya, profe, y contarnos un poquitito. Yo estoy metidísimo, súper enganchado con esta charla. Contarnos, profe, cómo fue tu experiencia estando ahí en medio de toda esa documentación tan rica como el Archivo General de India y bueno, y encontrando la letra de Blas Garay, por ejemplo, que justamente nos demuestra esa apasionante actividad que tiene el oficio del investigador e historiador, en este caso, y
el encontrarse con documentos tan importantes para el Paraguay y que en aquel tiempo justamente nos hablaba de guerra. ¿Cómo fue tu experiencia, profe? Bueno, la experiencia en España, primero les tengo que confesar que me morí de frío porque yo nunca en mi vida había estado tanto tiempo en un lugar con tanto frío, tantos días seguidos, porque antes de vivir yo soy de Posadas, que hace mucho calor, y después viví en Río de Janeiro, que hace más calor que en todos lados, y después viví acá. Así que lo primero es que pasé mucho frío. Garay en las cartas cuenta que él está en Sevilla y pasa mucho calor porque a él lo agarra el verano en Sevilla y él se queja del calor sevillano un montón. Bueno, yo me voy a quejar del frío madrileño. En Sevilla el clima fue fantástico, así que estuve justo para el florecimiento de los azahares y demás, entonces eso fue una maravilla. El trabajo en los archivos fue una experiencia para mí muy desafiante, porque yo acá no había trabajado tanto en archivos, porque yo trabajo más que nada con, mi especialidad es historiografía, entonces yo me concentro más que nada en las obras de los autores. Entonces una vez que yo consigo el libro del autor, no suelo estar trabajar mucho en el archivo. Y después trabajo mucho con diarios de época. Los diarios del periodo histórico con el que yo trabajo, que son acá de Paraguay, están todos digitalizados, entonces yo mientras tenga un buen monitor consigo trabajar lo más bien. La experiencia en los archivos fue una experiencia rica en el sentido, primero, ver cómo funciona la institucionalidad de los archivos, ver esto que les estoy diciendo. Al principio no nos dejaban, nos contabilizaban las fotos que podíamos sacar, hay una cantidad de normativas para el acceso y demás. La gente en los archivos es muy bien dispuesta, te ayuda un montón, vos explicás lo que querés. En muchos casos yo mandaba unos emails antes informando lo que quería y la jefa de la sala o el jefe de la sala tienen toda la disposición del mundo para ayudarte. Y si no te pueden ayudar ese día, te dicen dame 2 días y sigo buscando y demás. En mi caso particular, que yo buscaba documentación de registro de los propios archivos, la búsqueda fue bastante más difícil que si uno simplemente va a buscar un documento del periodo colonial o un documento de la intendencia de, no sé, de Charcas. Porque nada, porque no sabíamos por dónde buscar, porque está el registro, pero no sabíamos. Por ahí hay algo que hay que saber. A fines del siglo XIX, cada archivo español tenía un formato de organización propia. Ahora los archivos están todos unificados. Yo hice el registro para entrar para consultar en el archivo, en los archivos estatales. Vos haces un solo registro, te dan un carnet y con ese archivo entras a todos lados y no hay ningún problema. Pero en ese momento cada archivo tenía una organización distinta, había que hacer un permiso diferente y demás. Entonces, me perdí en lo que les iba a decir, pero bueno, volviendo a la búsqueda, fue una experiencia muy rica y de a ratos medio dificultosa, porque yo decía, ¿será que estoy encontrando algo? Miren, les cuento, hay una sensación que tuve y que se me repitió varias veces, que era, yo encontraba documentación de otros países, o sea, yo fui a buscar a ver si había alguna carta que Garay le mandaba al director pidiendo alguna documentación, alguna cosa, y eso había de otros países. Yo lo que no encontraba era de Paraguay. Pero entonces encontraba una carta que le mandaba un peruano pidiéndole documentos, diciéndole, por favor, a un director de archivo, diciendo, por favor, no cuente que yo estoy acá porque va a venir gente de Chile a buscar esta documentación y no quiero que se informe. Entonces, eso funciona como vos decís, bueno, esa práctica que yo estoy buscando existe. Entonces, ahora lo que yo tengo que conseguir es eso mismo para Paraguay. Y entonces es una búsqueda, a veces es extenuante porque uno pasa, hay días que pasas el día entero en el archivo y no encontraste ni un documento. Y decís, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que mostrar los resultados de mi investigación, ¿cómo voy a hacer? No sé qué. Bueno, y hay otros días que de la nada encontrás un montón de cosas y ayuda un montón. Igual, a medida que uno va en el proceso de la investigación,
lo que uno va descubriendo también es que encontrar cosas de otros países que pasaron por situaciones similares a la que pasó Paraguay, te permite hacer inferencias sobre el comportamiento de las prácticas históricas de ese periodo. Entonces, hay cosas que yo puedo decir, bueno, no tengo la documentación de Garay que me permite afirmar que Garay hacía tal y tal cosa, pero puedo afirmar que otros historiadores contemporáneos a Garay de otros países tenían esa práctica. Entonces uno puede suponer, siempre hay que aclarar que uno está infiriendo y no deduciendo, siempre hay que aclarar que uno está suponiendo y aclarar a partir de qué fuentes uno está suponiendo. Entonces, ahí la experiencia del trabajo en archivo termina siendo una experiencia más rica. No encontré eso específico que fui a buscar, no, pero encontré un montón de otras cosas que me cuentan el contexto. Yo creo, Wilhelm von Humboldt en 1821 dicta una conferencia en la Academia de Ciencias de Berlín, y él dice que el trabajo del historiador es como reconstruir un cuadro de cómo eran las cosas. Y entonces él dice, las fuentes te dan algunas piezas, pero hay otras piezas que el historiador tiene que terminar, hay como partes que el historiador tiene que terminar reconstruyendo. Y él dice, el historiador no reconstruye con su imaginación de cualquier cosa, no, el historiador lo que hace es usa esas fuentes y a partir de esas fuentes termina de reconstruir lo que le falta. Y aclara que está haciendo eso. Aclara y dice, yo tal y tal cosa encontré tal documento, de tal otra no encontré, pero me hago la suposición que se puede interpretar de tal forma. ¿Qué? Porque más adelante, de acá a 20 años, puede venir alguien que encuentra otra documentación, que encuentra que en la casa del abuelo había un registro, un libro de diario de Garay, no sé. ¿Se entiende? Entonces, un poco por ahí viene la experiencia. No sé si era esa la pregunta. Dije. Sí, profe, justamente esa era la cuestión que, bueno, gracias a vos podemos entender todo tu trabajo y que en su momento también lo tuvo Garay, ¿verdad? Y bueno, qué mejor que preguntarte a vos porque a vos te tocó vivir esa mágica experiencia, incluyendo el frío, ¿verdad? Que no nos gusta a muchos, yo entre ellos. Y bueno, profe, estamos en el tiempo, algo para todo es felicitaciones. Acá hay una pregunta, profe, dice, ¿cómo se siente usted después de esta investigación? Y la otra es, ¿se podría decir que el trabajo de Garay sería el primer trabajo historiográfico? Esas dos preguntas tenemos, ahora escribieron Norma y Leo Ayala. Leo Ayala, supongo. Sí, Norma, ¿cómo me siento después de la investigación? Norma Vega. Doctora Agüillete, ¿cómo se siente usted después de esta investigación? Norma Vega dice. Bueno, Norma, ¿cómo me siento después de esta investigación? Bien y feliz de que la carrera que elegí cuando tenía 18 años me trajo hasta acá. Me sentí feliz. Fue una experiencia, no fue fácil, no les voy a mentir, no fue fácil mi tiempo en España. Me parece que el frío y la poca cantidad de horas solares me afectó y demás, pero fue una experiencia muy, muy gratificante, me hizo muy bien, me hizo crecer como persona, autoconocerme, un montón de cosas y sobre todo entender que es posible lograr un montón de cosas y que Garay no era el único y que Paraguay no era el único país que estaba en esta lucha y que vale la pena hacerlo, seguir investigando y haciendo. Eso uno. Dos, si se podría decir que lo de Leo, si se podría decir que el trabajo de Garay sería el primer trabajo historiográfico. Por ahí tendría alguna dificultad con el concepto historiográfico. Antes de Garay hay otros textos que hablan sobre la historia, nada más que tienen otra forma de concebir cómo se hace la historia.
si se utilizan muchas fuentes o no se utilizan, si simplemente se hace como un relato sin usar fuentes. Textos históricos, antes de Garay hay un montón. Lo que es el gran diferencial de Garay, no con relación a todos, pero sí con relación a algunos, es que él usa muchas fuentes. No solo usa muchas fuentes, él usa todas las fuentes existentes que hay. Entonces, él hace una y eso se ve con mucha claridad en la Revolución de la Independencia. Ese libro está de acceso libre en PDF. Cada afirmación que pone, él pone 20 fuentes y después él discute con las fuentes. Por eso en ese libro él dialoga mucho con Mitre, porque él discute mucho con Mitre con algunas afirmaciones que pone Mitre y con otros. Discute con Somellera y discute con un montón de gente. Garay, el periodo histórico de Garay, y eso pasa también, y puede ser que nos pase a nosotros también, es cuando vos usas como fuente, ¿qué pasa cuando vos usas como fuente un testigo presencial? ¿Le crees al testigo presencial? Si nosotros ahora 24 de julio del 2024, hacemos una historia sobre el marzo paraguayo y entrevistamos a personas y usamos, por un lado, los diarios que salieron en ese momento, información oficial del gobierno, y por otro lado, testigos presenciales, ¿sí? Que ahora nosotros diríamos fuentes orales, o gente que escribió sus memorias de lo que fue el marzo paraguayo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evaluamos la veracidad de los relatos de los testigos presenciales? Bueno, esas cosas Garay discute en su libro, y eso es completamente de vanguardia. Eso sí es de vanguardia, porque otros no hacen eso, otros simplemente o citan y demás, y Garay hace eso. En ese sentido, la Revolución de la Independencia, las citas del libro de la Revolución de la Independencia son más interesantes que el propio relato sobre la Revolución de la Independencia. Bueno, y eso, entonces, sí, a mí me parece que Garay es una persona, hace un quiebre importante sobre la forma de construir historia, que posteriormente algunos autores siguen y otros no necesariamente lo continúan. En ese sentido, yo creo que Oleari es una persona que escribe relatos históricos, pero no utiliza fuentes. Oleari es un estilo más ensayístico o de otro orden, o usa algunas fuentes y no todas. ¿Eso es historia también? Sí, es historia. Es otro tipo de historia y es algo que en todo caso vamos a discutir si es conocimiento científico histórico o si es ciencia histórica. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo quiero hacer una pregunta, Edu, de manera personal, si se puede, Sí, a la doctora, sí. aprovechando. Profe, sobre el caso, esto es personal la pregunta, ¿verdad? Si la tesis de Garay fue la siguiente sobre los límites con Bolivia, en donde él afirmaba que el episcopado tenía la razón o tenía, no sé cómo decirlo técnicamente, si tenía la potestad de limitar eso y crear en este caso fundaciones, o los bolivianos decían en su tesis que la audiencia de Charcas era la que tenía la potestad. No sé si eso era lo que mantenía a Garay y discutía eso con el tema de los límites con Bolivia. Mirani, es muy interesante tu pregunta. Lo que hace él, Garay nunca escribe en ningún texto cuál es la teoría que él tiene. En todo caso, sí creo que lo hace con unas cartas que le escribe a Ichazo y que salen publicadas. Lo que él hace es conseguir documentación que muestran que Paraguay tenía ocupación sobre los territorios del Chaco, o sea, sobre todo sobre el lado occidental del río Paraguay. Y lo que él consigue mostrar es que primero que se intentan hacer unas misiones que no funcionan, y después que hay distintas expediciones del abuelo de Fulgencio Yegros, o el abuelo o el tatarabuelo de Fulgencio Yegros. Él muestra que hay documentos que muestran que ellos iban y que iban a los fortines y que iban a luchar contra los indios y que mataban a los indios y demás. Y hay como mapas ahí. Y entonces
ahí, más que la organización administrativa o de la audiencia o del obispado, lo que él quería demostrar, los documentos que él trajo lo que demostraban era que había habido ocupación paraguaya sobre ese territorio, que no había habido ocupación boliviana, porque habían cartas de distintos, del padre que había estado en las misiones de Remolinos y demás, que contaban situaciones y la idea era mostrar que nunca gente que venía de Charcas o de la zona de Bolivia, de lo que sería la actual Bolivia, había estado en ese lugar, que ellos se encontraban en todo caso con indios y nada más. No sé si respondo a tu pregunta. Genial, genial, doctora. No hay problema y creo que las preguntas aquí en el fanpage están todas contestadas. Falta una líder. La de Jacinto Jacinto, Ferreira. de Jacinto falta. Sí. ¿Qué otros ¿Qué países dice? Otros tuvieron países, Chile? Toma, Edu. otros países estuvieron en la misma situación de definición de límites como Paraguay. Bolivia y Chile creo que mencionó, profe. Sí, casi todo, Jacinto. Chile y Argentina con el tema de la Patagonia, porque Chile decía que la Patagonia era Argentina y que el Estrecho de Magallanes era de ellos y no sé qué y no sé cuánto. La propia Bolivia, que tuvo problemas con Perú, que tuvo problemas con Chile, y Bolivia tenía gente que había mandado, José Luis Vegas, un señor que va en la década del 80 y consigue un montón de documentación, que es la documentación que van a usarse después para los tratados con Paraguay. Después Venezuela tiene un problema enorme con la Guyana inglesa, ese es todo un tema. Venezuela ahí un problema bastante importante. Venezuela tiene con casi todas las fronteras. Perú también tiene. Las cartas que yo encontré en el Archivo General de Indias era mucha gente de Venezuela, gente de Perú, de Chile, de Colombia, de Panamá es un poco posterior. Y Panamá lo que hace es simplemente una escisión, entonces es distinto. Pero después, la gran mayoría de las antiguas ex colonias españolas, yo creo que durante todo el siglo XX tienen ese proceso de definición de límites y después los estados se van consolidando y definir esos límites con más precisión es bastante complicado y siempre es el mismo, es utilizar ese derecho, que no me acuerdo cómo es el nombre, de decir, bueno, este era un territorio ocupado en el periodo colonial por nosotros, por nuestra provincia, por nuestra intendencia, este territorio nos corresponde, pero después hay un montón de otras organizaciones, de otros países que se transforman en estados autónomos y dicen, no, nosotros somos un estado autónomo y demás. Las peleas que hay con Venezuela y la Guyana inglesa son súper interesantes porque ahí hay gente, y esto es real, esto no es mentira lo que les digo, hay unas circulares que salen de los ministerios españoles que dicen que hay que tener cuidado con un investigador venezolano que quiere robar documentos para que los ingleses no encuentren la documentación para resolver el tema. Entonces, hay una circular que dice, si viene un ciudadano venezolano que no sé qué, con tal nombre, lo describe como es físicamente, que tiene que tener una persona que lo esté controlando constantemente y demás. Eso está. Entonces, es muy interesante también de ver cómo funcionaban esas cosas, esas alertas y esas tensiones. Así mismo, profe. Profe, bueno, no sé, algo que quieras manifestar, decir y bueno, reiterándote el agradecimiento y tan buena predisposición y repito de vuelta lo que mencionamos al principio, la disculpa por la demora hoy al inicio o para el inicio de la transmisión. Y profe, ya no quiero, son las 21 horas, fueron 1 hora y media de charla apasionante realmente, donde nos quedamos con ganas de saber más. Y de seguro que en la próxima vamos a estar hablando de los derechos de Paraguay
en el Chaco según Blas Garay. Por supuesto, la invitación de la Asociación Cultural Mando Aná ya está vigente a partir de ahora, y cuando usted pueda, profe, o cuando tenga otro momento o nos quiera compartir algo, por supuesto, a las órdenes de la Asociación Cultural Mando Aná, y también para todos quienes puedan dar un aporte en algo tan valioso como es lo que hacemos difusión, historia, y lo que más necesitamos para que no se pierdan esos datos que nos hacen falta en estos días. Profe, no sé si querés hacer un aporte final, un cierre. Doctora, te escuchamos. Sí. Bueno, primero quiero agradecerles a ustedes como asociación por organizar esto, no solo con mi charla, sino con todas las charlas que ustedes vienen organizando, por la divulgación, que me parece que es fundamental para construir una historia seria y para que conozcamos el país a donde estamos y hacia dónde queremos ir y demás. Quiero agradecerle a la gente que está viendo, a la gente que va a ver después, a la gente que sigue. Quiero agradecer nuevamente al CONACYT, que creyó en mi investigación, y a la gente que sigue mi investigación, porque yo ahora hablé sobre la misión de Garay, pero tengo un montón de textos sobre Garay y sobre otras cosas de Garay, que hizo un montón de otras cosas además de esta misión. Y quiero incentivar a todo el mundo a que siga participando de actividades de divulgación, que pueden ser en una charla, que puede ser en una visita a edificios antiguos, que hay un montón de historia por hacer, que la historia nos habla de no solo de los hechos del pasado, sino que nos habla de una cantidad de cosas de nuestro presente, no porque nos revela las soluciones del presente, ni a veces nos permite entender por qué estamos así, pero nos habla de la cercanía, de problemáticas comunes, nos permite pensar nuestro presente en perspectiva, y nos permite reflexionar sobre el lugar a donde estamos y a dónde queremos ir. Nos permite entender que si estamos ahora en un lugar que no nos gusta y que estamos insatisfechos con las cosas que nos están pasando, podemos cambiar, porque la historia nos muestra que las cosas no son siempre iguales. La historia lo que nos muestra es que las cosas cambian, que no son fáciles de cambiar, pero cambian, que no son todas iguales. Que Garay hubiera supuesto de que el problema se iba a resolver con documentos y el problema se resolvió de otra forma. Entonces la historia nos muestra que los caminos son variables e insondables. Entonces, si uno está insatisfecho con el presente, existe la posibilidad de cambiarlo. Creo que esa es la mayor enseñanza que nos deja la historia como área de conocimiento, el poder de acción que tenemos. Y muchas gracias nuevamente a todos. Profe, muchísimas gracias de vuelta por este valioso tiempo que compartiste con nosotros. Repito, la invitación desde la Asociación Cultural Mando Aná está hecha para cuando quiera, las órdenes también para todo el equipo de grandes profesionales, investigadores y profesores del Comité Paraguayo de Ciencia Histórica, que también estuvieron escribiendo en la fanpage. Y por supuesto, profe, repito, reitero, muchísimas gracias por este valioso aporte, profe. Muchas gracias. Gracias a todos también quienes nos acompañaron. Hasta la próxima. Buenas noches para todos.